Eso, perfecto. Entonces estamos grabando. Ahora sí. Sí. Comenzamos, ¿cierto? Primero definiendo cuáles son los objetivos de esto. Lo primero es, ¿cierto?, comprender los conceptos de momentum lineal e impulso. El segundo punto es describir el momento lineal y su conservación en situaciones unidimensionales de colisiones elásticas e inelásticas, ¿ya? Y después describir el impulso en términos de fuerzas, en términos para, no sé, cómo cerrar el círculo, saber la relación entre impulso, fuerza y momentum lineal. Que todo eso tiene mucha relación, ¿ya? Esos son como los tres tópicos que evalúa el DEMRE, nada más. Así que no se tienen que preocupar tanto. Bien. Cantidad de momentum lineal es básicamente, o sea, el momentum lineal es la cantidad de movimiento que posee un cuerpo, ¿ya? Nosotros cuantificamos la inercia de un cuerpo mediante su masa. Ajá, pero la inercia es como la resistencia que tiene este objeto a cambiar su movimiento. Entonces, como para cuantificar el movimiento de una partícula, nosotros tenemos que añadir el factor de la velocidad. Uh-huh. Entonces, el momentum lineal, el vector P, se define simplemente como la inercia del cuerpo, es decir, la masa, multiplicado por su velocidad. Esto quiere decir que mientras más masa tenga un cuerpo, mayor va a ser su cantidad de movimiento si es que tiene velocidad, ¿cierto? Porque el momentum lineal solo existe si la velocidad es distinta de cero. Uh-huh. Es decir, si mientras más masa tiene un objeto, más cantidad de movimiento va a tener, y mientras mayor velocidad tenga, mayor cantidad de movimiento va a tener, ¿cierto? A pesar de que, mira, acá ponen a este pequeño roedor, ¿cierto? O marsupial, no sé qué es, ¿ya? Porque a veces son muy difíciles de distinguir. Acá dice, puede tener, a pesar de que tenga una masa pequeña, si tiene una velocidad grande, tiene una gran cantidad de movimiento. Uh-huh. Las unidades de medida, en general, las van a usar como kilogramos metros sobre segundo, ¿ya? Y vamos a ver que eso es equivalente a decir también Newton multiplicado por segundo. Ya lo vamos a derivar, pero esas son las dos unidades que se utilizan para expresar el momentum lineal. El momentum lineal, chiquillos, es un vector. Y como vector, ¿cómo se llama? Hay que indicar dirección y sentido, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para un objeto de 5 kilos que se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo, digamos que es un objeto de 5 kilos, el momentum lineal para esta partícula tiene que ser su masa, es decir, los 5 kilos, multiplicada por su velocidad, que son 5 metros por segundo. Y todo esto, voy a anotar acá la unidad, kilogramo, metros sobre segundo, y acá nosotros tenemos que señalar la dirección. En este caso, está yendo hacia la izquierda, o sea, hacia la derecha, en el eje X. Entonces ahí uno pone Itongo. Levantaron mano, Sí. Fiorel. Y ahí consultan el chat. ¿Ya? ¿Consulta, Fiorella? ¿Sí? Puede hablar, se pueden desmutear solos. No se equivocó quizá. Bueno. Si quieren me interrumpen. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, 5 por 5 es 25. Entonces esto da el vector 25 kilómetros sobre segundo en el eje Y. ¿Ya? Usted ahí le anota la unidad. Eso es un pequeño ejemplo de cómo calcular momentum lineal. ¿Puede aparecer una pregunta así en la PSU? Sí, pero no creo que sea tan probable. Después nos vamos al impulso. El impulso es una cantidad vectorial cuya dirección y sentido coinciden con la fuerza aplicada. Acá, súper importante, que se me olvidó destacar, que acá el sentido y dirección del vector momentum lineal es equivalente al del vector velocidad, debido a que la masa es un escalar positivo. ¿Se acuerdan que cuando multiplicamos un vector por un escalar positivo, este vector no es modificado, o sea, solo se modifica su largo? Es decir, en este caso, el vector velocidad mide 5 y el vector momentum mide 25. ¿Sí? Pero tienen misma dirección y sentido. Es decir,
Ambos están en un ángulo cero respecto al eje X y ambos están en la dirección hacia la derecha, o sea, en el sentido positivo. Lo mismo pasa con el impulso. El impulso es una cantidad vectorial cuya dirección y sentido coinciden con la fuerza que se aplica sobre el objeto. Y su magnitud está dada por el producto entre la fuerza multiplicado por el tiempo en el que se aplica esa fuerza. Es decir, muchas veces a nosotros no nos interesaba cuánto tiempo se aplicaba la fuerza, sino cuánto era la fuerza que se aplicaba. En este caso, el impulso es proporcional a, a la fuerza en cuánto tiempo se aplica. Es decir, va a haber más impulso mientras más tiempo se aplique la fuerza sobre el objeto. Entonces, la unidad del impulso, como ustedes pueden ver acá, el impulso se obtiene, ¿cierto? La fuerza se mide en Newton y el tiempo se mide en segundos. Newton por segundo. Pero si ustedes se acuerdan, que el Newton era kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Porque es masa por aceleración. Esto es masa y esto es aceleración. Y esto multiplicado por el segundo de acá. Entonces, si se fijan, segundo con segundo, se cancela ahí. Y la unidad que también se utiliza, aparte de Newton por segundo, es kilogramo metro por segundo. Es decir, tienen las mismas unidades que el momentum lineal. ¿Ya? Pero tiene como una interpretación un poco distinta, porque es la fuerza que se aplica durante un tiempo. Entonces, si a esta pelota, este jugador le aplica, no sé, una fuerza de 8 newton, ¿sí? Y se la aplica durante un segundo, ¿ya? Ya pongamos otro número. Si se le aplica esa fuerza por 2 segundos, no sé cómo logró tener la pelota 2 segundos en su pie sin que saliera volando, pero algo es, ¿ya? Es una, sí, es una situación hipotética. El impulso, es decir, la magnitud del impulso que le aplica a la pelotita es 2 por 8, es decir, 16 newton por segundo. ¿Sí? En la dirección que corresponda para el vector. La interpretación gráfica para el impulso viene del gráfico de fuerza versus tiempo. Dado que el impulso es la fuerza multiplicada por el tiempo, entonces en un gráfico de fuerza versus tiempo, el impulso va a ser el área bajo la curva, tanto para fuerzas que sean constantes como para fuerzas que no son constantes. Ya, bueno, estas son interpretaciones medias básicas porque todo esto viene del cálculo realmente. Pero esto es lo que nos interesa a nosotros, como el área bajo la curva en un gráfico de fuerza versus tiempo. Y acá viene la relación más importante, ¿ya? Porque se acuerdan que el impulso y el momentum lineal tienen las mismas unidades, kilogramos metro por segundo o newton por segundo, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el impulso cambia el momentum, ¿sí? O sea, fíjense lo lógico que es. Es decir, si yo le aplico bueno, ¿alguien me puede decir cuánto es el momentum de este celular actualmente? ¿Cuánto es el momentum de este celular? El momentum lineal de este celular. 0, ¿cierto? Porque la velocidad de este celular es 0. Muy bien. ¿Ya? Eso es muy, muy importante identificar. Entonces, si yo le aplico una fuerza durante un tiempo, ¿qué le voy a hacer a este celular? Este celular va a empezar a moverse. Y cuando empieza a moverse, su momentum deja de ser 0. Es decir, empieza a aumentar. Por lo tanto, el impulso que se aplica sobre un cuerpo, ¿en qué se refleja? En un cambio en el momentum de la partícula. ¿Y qué es el cambio en el momentum? Es el momentum final menos el momentum inicial de la partícula. Acuérdense que los triangulitos en física, los delta que nosotros los llamamos, siempre significan magnitud final menos magnitud inicial. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pelotita. En el caso de la pelotita, que, bueno, no le pusimos masa, digamos que la pelotita pesaba 1 kilo. ¿Sí? Y el pateador le aplicó una fuerza de 8 newton durante un segundo,
Sabiendo esos datos, ustedes pueden predecir con qué velocidad salió esa pelota. Ujú. Primero el impulso, disculpe, eran 2 segundos, el ejemplo. ¿Se acuerdan que el impulso había sido 16? Y esos 16 tienen que ser igual al momentum final menos el momentum inicial. ¿Ya? Si asumimos que la pelotita estaba quieta, ¿cuánto es el momentum inicial de la pelotita en ese caso? Si la pelotita estaba quieta. 0, súper bien. ¿Ya? Eso, tiene que ser así de rápido, chiquillos, ¿ya? Y esto es pura práctica, se van a acostumbrar. El momentum inicial de la partícula es 0. Por lo tanto, el momentum final de la partícula es 16. Y esto corresponde a la masa de la partícula, es decir, a la masa por la velocidad final que adquiere la partícula. Uh-huh. Y en este caso, como la masa es 1 kilo, ustedes pueden saber fácilmente que la velocidad con la que sale esa pelota es 16 metros por segundo. ¿Sí? Porque es resolver la ecuación 16 es igual a 1 por b, ¿cierto? Siendo 1 la masa de la partícula. Y ahí ustedes obtienen súper fácil que b es igual a 16. Entonces ahí hay un ejemplo aplicado de cómo se relacionan estas dos magnitudes. Uh-huh. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas hasta acá? Ya, asumiré que no. Bien, ahora chiquillos, mezclando las definiciones, ya igualando impulso es igual a momentum, a cambio en el momentum, ¿sí? Ustedes pueden despejar, ¿cierto? Reemplazando fuerza por tiempo es igual a delta del momentum. Y pueden determinar la fuerza de otra forma, es decir, nosotros determinamos la fuerza como la masa por la aceleración. Pero, utilizando estas ecuaciones de momentum e impulso, podemos determinar que la fuerza es igual a la variación del momentum lineal en el tiempo. Uh-huh. Es decir, si yo sé cuánto cambió el momentum en el tiempo, yo puedo saber la fuerza. En el caso anterior, el momentum cambió 16 y el tiempo era 2, ¿cierto? El cambio en el momentum era 16 y el tiempo que se aplicó, en el tiempo que cambió ese momentum fue 2 segundos. Y se fijan, 16 dividido 2 es 8, que es la fuerza que se aplicó, los 8 newton. Ajá. Y esta fue la derivación, bueno, para los que les interesa un poco la historia, así Newton escribió el segundo principio. Newton no escribió masa por aceleración. Masa por aceleración fue algo que fue algo que también usó Newton, pero que se acuñó después como segundo principio, porque los físicos pensaban que era más general. Pero Newton lo describió en base al momentum lineal. Es decir, él decía la fuerza es una variación del momentum respecto al tiempo. Eso es la fuerza. Y hay un concepto, a mí me gustó cuando lo aprendí, ¿cierto? Es una forma un poco más fancy de entender esto. Bueno, igual, ¿puedo agregar una cosita? Uh-huh. Que si es que tal vez les cueste ver esta fórmula, o cómo llegamos a esta cuestión de que, pero si la fuerza era masa por aceleración, según Newton, y ahora nos están mintiendo. Esto no es una mentira. Esto es más real que todo lo que han visto. Porque, ¿qué es la variación de momento? Esto era masa por velocidad final, ¿cierto? Menos la masa por la velocidad inicial. Si es que factorizamos la masa, ¿cierto? Vamos a tener que esta es velocidad final menos velocidad inicial. Y esto es lo mismo que decir la masa por el cambio de velocidad, ¿cierto? Vamos a hacer la misma notación, ¿cierto? El delta. Entonces, si es que reemplazamos este término acá arriba, vamos a tener que la fuerza es igual a la masa por la diferencia de velocidad partido por la diferencia de tiempo. ¿Y esto qué es? Es la aceleración. ¿Ya? Eso de ahí, chiquillos, eso es A, tal como lo Claro, señaló Arthur. Entonces, todo equivalente, todo es equivalente en este caso. ¿Ya? claro. Así que está todo conectado. Sí, todo. En física eso es lo hermoso, que de muchas formas puedes llegar a lo mismo. Bien, quiero ver ahora cómo
Ah, acá está, perfecto. Ya. Sé con Newton, sí, Newton. Newton hizo de todo. Newton hizo onda, Newton hizo fuerza, Newton hizo gravitación. Newton hacía de todo. Lo único que no hizo fue, wow, Todo una manzana. una manzana. Ya. Entonces, pero fíjense, ahora, si ustedes hacen un gráfico de momentum versus tiempo, es decir, cómo varía el momentum en el tiempo, si ustedes se fijan, la variación en el eje Y es delta P y la variación en el eje X es delta T. Por lo tanto, la división de eso es la pendiente. Y la pendiente, por lo tanto, de un gráfico de momentum versus tiempo es la fuerza. Y eso es algo que también les van a preguntar, y de hecho apareció en una pregunta en la PSU. Y nosotros nunca lo pasábamos en el PREU porque, o sea, ustedes tenían los conocimientos para saberlo, pero nosotros nunca como se lo enfatizamos. Y lo enfatizo ahora, ¿ya? Porque es importante. Y ahora nos vamos, ¿cierto? Ya que escribimos esto, con esto ya creo que acabamos el objetivo 1 y 3. Comprender el concepto momentum impulso y comprender su relación entre ellos. Y ahora vamos al objetivo 2. El objetivo 2 es describir, ¿cierto?, la conservación del momentum lineal en situaciones de colisiones. ¿Ya? Hay algunos físicos que estas dos colisiones las clasifican como una sola, donde la colisión plástica es un tipo de conexión inelástica, ¿ya? Pero bueno, eso da como lo mismo, no le van a preguntar la clasificación, ¿ya? Y de hecho, en términos para lo que ustedes quieren, tampoco importa mucho, porque solo se evalúa conservación de momentum. Si evaluáramos conservación de energía en estas situaciones, podría ser un poco mayor la diferencia. ¿Por qué? Porque una colisión elástica es una colisión en la que la energía cinética se conserva. Es decir, bueno, usted todavía no sabe lo que es la energía cinética, ¿ya? Es la energía que está asociada a la velocidad de un cuerpo. Uh-huh. Y esto se pasa porque cuando ocurre el choque entre los dos cuerpos, no se disipa energía en el choque. Po. Es decir, que cuando los dos objetos chocan, no se deforman, no sale calorcito, no sale humito, ni nada. Y ustedes saben que eso es como muy raro. Po. Siempre que chocan dos objetos, al menos pasa algo. Po. O se calienta, o incluso que salga sonido, eso es pérdida de energía. Entonces estas colisiones realmente no son muy ciertas, ¿cierto? Se dice que pasa solamente a nivel molecular o a nivel atómico, eh, y ni así creo que ocurre eso, ¿ya? Pero son un tipo de colisiones en el que la energía cinética se conserva. Y en este caso, se conserva la energía cinética y también se conserva el momentum lineal. En cambio, en una colisión inelástica, los cuerpos sufren una deformación permanente, o sufren algún daño, o sale calor, o se pierde energía de algún modo. Sin embargo, a pesar de que pase eso, a pesar de que no se conserve la energía, el momentum lineal se conserva. Uh-huh. Y es la más común de todas, por la que pasa. ¿Ya? Fíjense acá, súper interesante. Los choques de los automóviles son totalmente inelásticos por diseño, para que la estructura del auto absorba la mayor cantidad posible de la energía del choque y la persona no la, ¿cómo se llama? Y la persona no la reciba. Entonces, estas se invierten de formar de manera permanentemente el automóvil. Y finalmente tenemos la colisión plástica, que es un tipo de colisión inelástica en el que cuando los objetos chocan, estos quedan unidos. Uh-huh. O sea, los cuerpos quedan totalmente unidos después del choque. ¿Ya? En esta también hay pérdida de energía y el momentum lineal se conserva también. El momentum lineal se conserva casi siempre. Vamos a ver la condición fundamental para que esto ocurra. Uh-huh. Para que el momentum lineal se conserve en todas estas situaciones, lo que tiene que pasar es que no tienen que haber fuerzas externas, es decir, las fuerzas externas deben ser cero. Y esto a mí me tomó algunos años darme cuenta de por qué, porque a mí me lo habían metido. Y todo tiene explicación tan sencilla, es que si nosotros queremos que el momentum se conserve,
el momentum final, es decir, el momento después de la colisión, y el momentum antes de la colisión tienen que ser iguales. Es decir, el cambio en el momentum tiene que ser 0. Y que el cambio en el momentum sea 0 implica que el impulso es 0. Y si el impulso es 0, eso implica que la fuerza externa es 0. O sea, sobre el sistema no puede haber una fuerza externa. ¿Ya? Y ojo, que la fuerza que les pasa acá a estos cabros, estas son fuerzas internas. Entonces, estas fuerzas internas no están cambiando el momentum del sistema. Tendría que haber una fuerza afuera de ellos que intentara cambiar el momentum lineal para que eso ocurriera. Eso puede pasar, una fuerza externa puede ser el roce, ya que ustedes saben que el roce existe, pero en los problemas de física siempre como que lo despreciamos. ¿Ya? Pero el roce es un tema súper importante, yo no sé por qué se desprecia tanto, pero eso. Y aunque la energía cinética puede o no conservarse, la energía total, eso bueno, la energía total siempre se conserva, eso es por la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Pero la cantidad de movimientos siempre se conserva, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación que ustedes tienen que utilizar para las colisiones? Ustedes acá tienen el sistema antes de la colisión. Entonces, ustedes tienen el momentum de la partícula 1 y acá ustedes tienen el momentum de la partícula 2. Esta A es de antes. Momentum antes, momentum después. O sea, esto, momentum 1 antes, momentum 2 antes. Y a ustedes no le interesa qué pasa durante la colisión, sino que le interesa lo que pasa después. Entonces, lo que pasa después es esto. Esta partícula va a tener un momentum de ella, 2, pero después de la colisión, y esta partícula va a tener un momentum 1 después de la colisión. Y la ecuación que ustedes tienen que utilizar es que el momentum 1 antes más el momentum 2 antes de la colisión más el momentum de todas las partículas que hayan. De hecho, las colisiones pueden ser de a varias, de a 2, de a 3, etc. ¿Ya? Eso tiene que ser igual al momentum 1 después de la colisión más el momentum 2 después de la colisión más todas las partículas que hayan después de la colisión. Ah, dato random. El Newton se había hecho la cimarra cuando ocurrió lo de la manzana. ¿Qué? Ni yo sabía eso. Entonces, fíjense, el momentum, obviamente, acá lo ponen en términos de masa y velocidad. Masa 1 por velocidad antes, masa 2 por velocidad antes, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación básica y si la usan, ustedes no van a tener ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna duda con la ecuación, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende todo? Ya, perfecto. Ya, bueno. Este es como un esquema final que siempre nos gusta presentar, ¿cierto? Que es como cierra todo el círculo de dinámica y cinemática, ¿cierto? Que bueno, la fuerza, ¿cierto? Implica siempre una aceleración. La aceleración implica un cambio de velocidad y un cambio de velocidad implica un cambio en el momentum. Y un cambio en el momentum implica un impulso, pero un impulso implica una fuerza, ¿ya? Es como todo está interrelacionado. Entonces, estos ejercicios podrían ponerse muy creativos, ¿ya? No son tan creativos, la verdad, los del DEMRE, pero uno puede hacer muchas cosas con esto. Bueno, y este va a ser el tema de la próxima unidad, ¿cierto? Que la energía es lo que también está en el corazón de todo esto, ¿ya? Vamos a ver que en especial la energía mecánica, ¿ya? Bueno, vamos a ver que un montón de cosas que nosotros podemos hacer con la mecánica clásica las podemos hacer mucho más sencillas con la energía, ¿ya? Podemos determinar velocidades, rapideces con todo con energía. Lo cual es muy bonito. Eso es todo lo que me gusta de la unidad de mecánica, es que es muy cohesionada. Entonces, no traten de separar los contenidos unos de otros. No son contenidos separados, sino que simplemente una construcción.
Este fue un ejercicio que hice en el video, les recomiendo que lo vean, eh, para que nos enfoquemos más en la guía, ¿ok? ¿Ya? El video, si quieren, se saltan toda la parte bla bla de teórica, para los que no lo han visto, porque es lo mismo, es más o menos lo mismo que dije acá. Quizá acá lo dije de hecho mejor, yo creo. Eh, pero este ejercicio yo creo que está bien explicado ahí. Así que no vamos a saltar eso. Bien, con eso quedamos acá. Yo creo que Arthur, damos un descanso. Claro, Bueno, antes de la sesión sí, de ejercicio, ¿ya? Volvemos a 5 para las 7. ¿Les parece? Vamos a volver 5 para las 7 para hacer la guía, ¿ya? Chiquillos, todos tienen la guía, la puedo mandar al Classroom, ¿ya? O sea, la puedo mandar al Telegram si es que alguien no tiene la guía, para que la tengan lista, al menos los que no la han descargado. Ya, la voy a mandar al Telegram, ¿ya? Y al Classroom, la voy a subir a todas partes, ¿ya? Así que eso, Arthur, pausa la grabación y ya estamos estamos. grabando. Ya, acá. Entonces, veloz, como un rayo. Cachao. Ujú. Ya, vamos a hacer breakout rooms, chicos, chicas. Así que eso, para que vayamos resolviendo los ejercicios de la guía. Y los que les proponemos son, si es que lo pueden anotar, el 1, el 2, el 6, el 7, el 12 y el 13. ¿Ok? Espérame, Arthur, 1, 2. 1, 2, 6, 7, 12, 12, 13. Ya. Tienen que hacer todos, ¿Alcanza? lo que alcancen. Sí. Y al final lo resolvemos. Ya, bacán. ¿Eso? ¿Están listos? ¿Están listas? Voy a hacer las breakout rooms ahora. Listo, aquí está. Dame un segundo. Allá. Y vamos a ver para 6. De la guía, ¿cuál es la 7? La 8, ¿o no? Sí, la 8. La guía que mandó el Felipe al grupo de Telegram. Vayan, vayan. Ya, Caro, está bien. No, no, si la clase está grabada, así que no te preocupes. Adiós. Chao, chao, cuídate. Ya, vayan a las salas por la otra gente. Brenda, Carolina, Fabiana, Fernanda, Francisca. Hola, ¿están ahí? ¿Cómo van? ¿Tienen la guía? Hola, Jorge.
¿Tienen la guía o para que la descarguen? Es la 8, Jorge. La 8, la de impulso y momento lineal. Tienen las preguntas, ¿cierto? Las anotaron. Son la 1, 2, 6, 7, 12, 13. Ya, bacán. Así que cualquier duda, consulta, sugerencia, me preguntan nomás, ¿ya? Voy a ir a ver las otras salas. Profe, está muteado. Chuta, estoy muteado, que soy nerd. Estoy yo hablando. ¿Van bien? Digo, recién empezaron, pero ¿están pendientes todos? ¿O hay alguien que está medio perdido? ¿No? Qué bueno. En realidad, sí, estoy harto perdida. ¿Sí? Ya, Sí. pero veamos, vamos con la 1, pero ya les voy a ayudar a hacer la 1, ¿ok? Para que nos vayamos completando motores. Ya. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, leemos todos juntos, un cuerpo de 10 kilos de masa se encuentra inicialmente en reposo. Si comienza a moverse cambiando su rapidez, está mal escrito. Si comienza a moverse cambiando su rapidez a razón de 30 metros partido en segundo en cada segundo, el módulo de la variación del momentum del cuerpo y la magnitud del impulso aplicada a 4 segundos, ya, muchas palabras, mucho texto. Veamos qué dice acá. El cuerpo tiene 10 kilos de masa, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá nuestro cuerpo, va a ser una caja, ¿ya? De masa M, que son de 10 kilogramos. Entonces se encuentra inicialmente en reposo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que está en reposo? ¿Que alguien responda? Momentum cero, ya, pero antes que eso, lo más básico, que la velocidad es cero. Así que parte de velocidad cero, momento cero, perfecto. Y empieza a moverse cambiando su rapidez a razón de 30 metros partido en segundo en cada segundo. Esto parece un juego de palabras casi, pero lo que está indicando acá es que la aceleración en este caso son 30 metros partido en segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la aceleración es eso, el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y aquí está diciendo que en un segundo aumenta su velocidad en 30 metros por segundo. Pero no es que aumente en 30 metros por segundo, sino que es 30 veces como más veloz que antes, que en el momento inicial. O sea que eso se traduce a que la aceleración es 30. ¿Ok? Y el módulo de oración, aquí pregunta cuál es el impulso. La pregunta es cuál es el impulso y cuál es el cambio de momento lineal. Estas son las dos preguntas que nos está haciendo en la pregunta 1, ¿cierto? Y a 4 segundos. ¿Okay? Es importante que haya tiempo cuando hablamos de impulso, porque es una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo. Así que veamos. Primero veamos cuál es la variación de momento. ¿Ya? Vamos a tener que... Una rabia. Veamos cuál es la variación de momento. El delta P, que es la variación de momento lineal, este es momento lineal final menos momento lineal inicial. Ahora, el momento lineal inicial es 0, como lo dijimos antes, ya que la velocidad inicial es 0. Y la velocidad final, pero aquí tenemos la siguiente cuestión, porque esto es masa por velocidad final. Tenemos la masa, ¿cierto? Que es de 10 kilos, pero nos falta cuál es la velocidad final. ¿Cuál creen que sea la velocidad final después de 4 segundos? 120, 120, bien ahí, F. Es decir, el F o la F, no sé. Pero
Sí, 120. ¿Por qué 120? Porque aumenta 30 metros por segundo después de cada segundo. Entonces, después de 4 segundos, van a ser 120 metros finales, ¿cierto? Esa va a ser la velocidad final después de los 4 segundos. O sea que vamos a tener que la variación de momento lineal, y esto es menos cero, ¿cierto? Porque cero es el momento lineal inicial, sería 1200 kilogramos por metros partido en segundo. ¿Ok? Y ahora vamos con el impulso. El impulso también está definido como la fuerza por el intervalo de tiempo, ¿cierto? Y la fuerza acá aplicada, ¿cuál puede ser la fuerza aplicada? Para que acelere. Porque recuerden de que la fuerza es, según el segundo principio de Newton, es masa por aceleración. Entonces, la fuerza que está afectando este objeto para que acelere va a ser entonces la masa, que son 10 kilos, por la aceleración que dijimos que era 30 metros por tensión al cuadrado. O sea que la fuerza que está siendo aplicada en el sistema para que pueda acelerar sería entonces de 300 newtons. Perfecto. Entonces, la fuerza es de 300 newtons. Y el tiempo, el intervalo del tiempo son 4 segundos. Esto nos da entonces 300 por 4, 1200 newtons por segundo. Y todo esto acá tenemos que establecer una dirección, un sentido, pero en verdad no están preguntando por el módulo en el ejercicio, así que eso tampoco tiene mucha importancia al final, digo, al final del ejercicio. Pero siempre es bueno decir que, por ejemplo, aquí estamos trabajando en X, en X para poner una dirección al vector. Y acá lo curioso, que como vimos al principio, en clase, de que el impulso se relaciona con el cambio de momento, de que el impulso es la variación de momento lineal. Y acá está como demostrado, por así decirlo, ¿cierto? De que tanto el impulso como el momento lineal tienen el mismo valor, por el mismo módulo. Así que, ¿cuál sería la pregunta? Digo, ¿cuál sería la respuesta a este ejercicio? Si es que miramos ahí. Ay, estoy rayando. La E, exactamente. Ya, es la E. Y en realidad, cualquiera una de estas preguntas va a ser usando estos mismos conceptos, ¿ya? De momento e impulso. ¿Ya? Así que, ojalá les haya podido ayudar con esta primera patita. ¿Ok? Y vayan craneándosela Profe, porque... ¿Sí? por ejemplo, cuando queremos utilizar esto, ¿tenemos que usar sí o sí las dos fórmulas o podemos usar la de impulso o la de momento? ¿Cómo? A ver, no te O entendí sea, muy bien. ¿necesariamente tenemos que usar las dos fórmulas como para comprobar o podemos utilizar solo una y No, ahí pueden sale el usar resultado? uno o la otra. Si es un teorema, esta cuestión es real. Entonces, si es que les sale el ejercicio más fácil con una fórmula que la otra, háganlo. Como que usen solo una. No es necesario usar las dos. En este caso, la pregunta era como el objetivo, como por debajo de la pregunta, era como confirmar de que impulso y variación de momento es lo mismo. Y pudimos ver como a través del ejercicio de que efectivamente son la misma cuestión. Pero no es necesario como usar toda la fórmula cada rato. ¿Ya? Lo importante es reconocer cuándo hay que usar la fórmula. ¿Ok? ¿Queda claro? Chicos, chicas. Sí, profe. Ya, bacán. Ya sigan Ay, trabajando. gracias, profe. No, de nada. Sigan trabajando y voy a irme a otro grupo. Ya. Les voy a borrar los rayones que hice. Sí, la otra vez la otra vez también lo dejó rayado y yo tuve que, no sé. Oye, perdón, soy un hombre despistado. Ahí nos vemos. Hola, hola. ¿Cómo van? Oye, pero ni han proyectado las preguntas. ¿Qué está pasando acá en este grupo? ¿Necesitan ayuda? ¿Apoyo moral? ¿Algo? Bueno, creo que somos tímidos. Ya, pero
¿Qué es la timidez en tiempos de cuarentena? Dicen por ahí. Al final, es la única manera en que nos podemos relacionar a través de las pantallas. Así que, vamos, los ayudo. ¿Tienen la guía? Sí, a ver, ¿Sí? déjame ver si puedo. A ver si la puedo compartir. Sí, sí la tenemos. Sí, Yo por la favor. ¿Puedo tengo. compartirla? Que alguien la comparta, por favor. ¿Cómo se Para hace que todos la eso? pongan. ¿Cómo? No, no. Mira, abajo, no sé si está ahí el computador, pero abajo dice una cuestión que se llama Share Screen. ¿Ya esa? Esa misma. Sí, pues ahí tienen la 1, la 2, la 6, la 7 y la 12 y la 13. Y ahí intenten hacer la mayor cantidad que puedan, no es necesario que hagan todas. ¿Tenemos que trabajar en conjunto o no sé? ¿Cómo lo hacemos? Pero si es que ustedes quieren trabajar en conjunto, yo encuentro que es mejor. Pues. Al final, Ah, varias mentes piensan mejor que una. ya. Pero si es que les gana la timidez y está bien también. Ahí pueden trabajar en su casita solos, solamente. Ya. Pero es bueno que compartan pensamientos. Eh, ¿Necesitan ayuda en algo? ¿Les ayudo con la 1, por ejemplo? ya, Como para calentar el motor. ya, porfa. Por favor. Aunque, no sé, yo la hice y me dio la B, creo. No sé. La D de dado, No, B, de burro. la B de burro. Ya veamos si somos burro o no. Le dice acá, un cuerpo de 10 kilos de masa se encuentra inicialmente en reposo. Aquí hay harto bla bla, así que vamos a ir de a poco porque me concentro rápido. Entonces tenemos acá un cuerpo de masa M, que va a ser 10 kilos. ¿Ok? Entonces dice que se encuentra inicialmente en reposo. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa que esté inicialmente en reposo? Que está en cero. Está en cero. ¿No? ¿Cero qué? Sí, pues, reposo cero. Ah. Ya, Cero. vamos conectando conceptos. Cero. No, Yo ando medio no sé. perdido. Yo igual. Porque me desperté tarde. ¿A qué hora te despertaste? Me desperté como a las 3:30. Yo me desperté a Sí. las 12. Así que No, estamos. yo me desperté tarde. Así que mi mente no anda con toda su capacidad. Ah, está bien. No, vamos a hacer esto juntos. ¿Cómo funciona esta dinámica? Ya esta dinámica es interesante. Entonces, ¿qué significa que está en reposo? Significa que su velocidad inicial son 0. 0 metros Sí. por en segundo. ¿Ya? O sea, ¿qué significa que está en reposo? Velocidad 0, momento lineal 0, todas las cuestiones 0, ¿cierto? Y de repente dice Yes. que comienza a moverse cambiando su rapidez a razón de 30 metros por segundo en cada segundo. ¿Ya? O sea que todo está acá que mucha palabra. Dice que son 30 metros por segundo por segundo. ¿Qué significará esta cuestión? Como que, oye, ¿por qué no me dicen esto? Y esta cuestión de acá es lo mismo que decir 30 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. O sea que aquí lo que nos está diciendo el enunciado de que es la aceleración del objeto son 30 metros por segundo al cuadrado. Solo que con otras palabras. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y aquí después nos preguntan cuál es el módulo de la variación del momento y la magnitud del impulso. O sea que aquí nos están preguntando por I, ¿cierto? Que es el impulso, y por el delta P, que es el cambio de momento lineal. Esas son las dos Ok. preguntas. Y acá y el impulso aplicado es 4 segundos. ¿Ok? Eso también es importante, que los 4 segundos, porque el impulso es una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo. O sea que tenemos que considerar el tiempo acá. ¿Ok? Ya. Entonces veamos, vamos primero con el cambio de momento lineal. Ya vamos a calcular el delta P. El delta P es la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Como la velocidad inicial es 0, este término de acá se nos hace 0. ¿Ok? Así que solo nos tenemos que preocupar sobre la masa y la velocidad final. ¿Ok? Ok. Sabemos de que la masa son 10 kilos. Ujú. ¿Y la velocidad final cuánto es? Ah, esa es una buena pregunta.
Lo podemos sacar con cinemática, con raciocinio propio particular, inventado, pero ahora hagámoslo con cinemática, con la ecuación de la velocidad, de que velocidad era igual a velocidad inicial más a por t, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta ecuación en cinemática? Sí. No. Entonces, no te acordás. Ya, esta era una ecuación de las ecuaciones de cinemática que vimos hace unas 3 clases atrás, creo. Ya que es la ecuación de velocidad que determina cuál va a ser la velocidad final con, con, con los parámetros de velocidad inicial, que está acá, y la aceleración, que acá, y el tiempo, Ya, que es esto. O sea ya. que, ¿cuál va a ser la velocidad cuando el tiempo son 4 segundos? Ya, eso es lo que está diciendo esta función, porque esta es una función. ¿Cuál va a ser la velocidad después de 4 segundos? La velocidad inicial es 0, Sí. y la aceleración es 30, y el Ujú. tiempo es 4. Son 4, no un 9. Pero, Se entiende. entonces esto va a ser entonces igual a 30 por 4, 120. Ya. O sea que la velocidad final, después de 4 segundos, son 120 metros por segundo. Y esta velocidad también la podríamos haber calculado de otras maneras. Podríamos... no se me ocurre ninguna ahora, pero sé que hay más maneras de calcular la velocidad. Sí, hay varias maneras. Sí. Entonces, el cambio de momento, y esto sería menos 0, ¿cierto? Porque el momento lineal inicial es 0. Si el cambio de momento final va a ser 1200 kilogramos por metros partido segundo. ¿Listo? Entonces es el delta P. Ahora vamos con el impulso. El impulso se define como... ¿Alguien se acuerda? No. ¿No? Ya, pues lo vimos hace un Yo lo par de tengo minutos. acá. Ya, ¿cuál? Impulso es igual a la diferencia de el momentum. Claro, claro. Y Pero final antes de eso, en el inicial. claro. Eh, Y hay ¿Cómo, otra Me definición. perdí. el impulso, la fuerza, Por el variación de triángulo de tiempo. diferencia, tiempo. Claro, claro, Por variación de exactamente tiempo. eso. Fuerza por diferencia de tiempo. Diferencia de tiempo. Eso, variación es la misma cuestión. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la fuerza? Esa también es otra pregunta, como ¿cuál es la fuerza aplicada? Y la fuerza, recuerden, que por el segundo principio de Newton, es masa por la aceleración. ¿Cierto? Si la masa son 10 kilos, y la aceleración son 30 metros por segundo al cuadrado, entonces la fuerza sobre el objeto van a ser 10 por 30, 300 newtons. ¿Ok? Entonces ya tenemos la fuerza, que son... gracias. Que son 300 newtons. Y el intervalo de tiempo es 4 segundos. El impulso de esto es la fuerza aplicada por un intervalo de tiempo, porque es a través de la fuerza con que los objetos pueden acelerar, o si no mantendrían su estado de inercia. Así que, ¿y esto de acá cuánto da? Da 1200 newtons por segundo. Ah, pero mira, aquí aparece como, en verdad, lo realmente interesante, de que esto de acá y esto de acá es lo mismo. Y aquí es donde se ¿Cómo? cumple, claro, el cambio de momento lineal, que es de 1200, Ya. es lo mismo que el impulso, que dio 1200. Ah, Y aquí es donde nace también el teorema, que también lo vimos en la clase, de que el impulso es igual al cambio de momento lineal. Y ahí esa relación es muy importante. Y ahí esa es una relación que no se puede olvidar. ¿Ok? Aquí, eso básicamente lo que dice es que el impulso es una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo, y el cambio de momento es un cambio de velocidad, un cambio del estado de inercia del objeto. Entonces, lo que dice esa pequeña ecuación de ahí, I igual a delta P, dice que al aplicar una fuerza durante un tiempo, cambiamos de velocidad al objeto. Eso es simple.
Así que la respuesta final a esta cuestión de acá, ¿cuánto era? Sería entonces E. La E de Efraín. ¿Ok? ¿Les queda medio claro? Sí, Al final, algo. sí, al final Tampoco se entiende. Sí, pues no, si todos estos ejercicios son precisos, pues. Tienen que saber cuándo aplicar las fórmulas, pues, las ecuaciones. Pero las ecuaciones acá importantes son las ecuaciones de momento, son las ecuaciones de impulso, la relación entre impulso y momento, y también colisiones. ¿Cachai? Que es conservación de momento, de que el momento inicial es igual al momento final. ¿Ok? Así que sigan, chicos, chicas, con su buen trabajo. ¿Ok? Cualquier duda me hablan. Bueno. Chao, chao. Deberían sumarse más la de R y Claro. igualarlo a 0. A 0. Entonces, si uno la suma, eso te va a dar 3M por 4B, y como el otro va en el sentido opuesto, ya se restaría, y eso daría igual a 0. Sería. ¿Todan? Bien, por ahora sí. Bien, ¿Todo sí. ¿Ninguna duda? Sí, Teníamos duda con la 7, La 7, sí. porque estábamos con hartas confusiones. O sea, por ejemplo, teníamos la duda si en el trazo como del medio, quizás como se mantenía o se conservaba como el impulso, a lo mejor no se contaba, y pensábamos que en el último trazo a lo mejor había que restar, entonces en eso estamos con dudas. Sí. Bien. El impulso, recuerden que se obtiene del gráfico de fuerza versus tiempo. ¿Ese gráfico de qué? Aceleración versus tiempo. Claro, así que hay que modificarlo un poco para poder aplicar y extraer sus datos y su información, que sea útil. Entonces tenemos de que el cuerpo, voy a anotar acá, voy a rayar un poquito, el cuerpo es de 5 kilos, ¿cierto? Importante eso, dato importante, la masa. Y cuya aceleración en función del tiempo está representada en el gráfico. O sea que este gráfico es de aceleración versus tiempo. Pero nos están preguntando acá por el impulso total. Y ese es diferente a lo que nos están mostrando acá en la pantalla, en el gráfico. Porque lo que nosotros necesitamos, como lo vimos en clase, es un gráfico de fuerza versus tiempo, que no es esto. Pero tenemos la facilidad, y tenemos la suerte de que la fuerza se define como la masa por la aceleración. Entonces podemos subir de que, digo, aquí las relaciones lineales se mantienen. O sea que la línea recta que vemos, las líneas rectas que vemos acá se van a mantener cuando transformamos el gráfico. Pero lo que nos importa saber es, si es que la aceleración es 4, esta es la aceleración máxima. Entonces la fuerza aplicada, o la fuerza para que la aceleración sea 4, ¿cuál va a ser? La fuerza va a ser Claro. 5 kilogramos por 4 20, partido en sí. segundo al cuadrado. Que sean 20. 20 newton. O sea que si es que modificamos un poco nuestro gráfico, nos va a quedar algo muy parecido, muy similar, solo que con otros números. Pues me quedó un poco chueco, pero no importa, con la fuerza. Vamos a tener que, en vez de considerar el gráfico de que la aceleración máxima va a ser 4, vamos a tener que la fuerza máxima va a ser 20. ¿Ok? Pero los intervalos de tiempo se mantienen, porque al fin y al cabo eso no dicta nada. Entonces vamos a tener que hacer un gráfico así, vamos. Claro, de hecho, eso es lo que habíamos hecho. Habíamos multiplicado la fuerza por los intervalos de tiempo, pero no nos daba. Nos daba 500. 500, chuta, nos pasan por harto. Calcularon el área bajo la curva, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, ya entendí en qué nos equivocamos. Es Entonces, que calculamos
en el primer tramo lo calculamos como rectángulo y es un triángulo. Claro, Ahí está el error. ¿cierto? O sea, al final tenemos acá nuestra área 1, área 2 y área 10. Po. El impulso va a ser la suma de todas estas áreas. En la área 1 va a ser 10 por 20, partido en 2. ¿Cierto? Porque la Claro, base, 20 la altura, partiendo sí, porque es un triángulo. claro. Luego, en el área 2 va a ser 10 por 20, solo eso. 10 porque el intervalo o la base de este rectángulo es 10. 20 menos 10, 10. 10 por 20. Y en el intervalo 3 va a ser 5 por 20, partido en 2. Y esto acá nos da 100, ¿o no? Sí, 100 más 200 más 50. Y nos Sí, da ahí sí da. 350. Ah, llegamos casi, llegamos a Sí, casi. 300. Ya, pero no importa. No, pero qué bueno que llegaron tan lejos. Sí. Profe, ¿sabe que teníamos otra duda? Con ¿Cuál? la 6, cuando el momento lineal es constante, ¿es porque su masa y su velocidad son constantes o una de las dos es constante? A ver, déjame leer porque se me olvida rápido las cosas. Primero Ya. ejerce un esfuerzo durante 5 segundos sobre un carro que se encuentra en reposo. O sea que la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Y hay un impulso. El carro adquiere un momento lineal constante. Existe la aplicación de un impulso sobre el carro. Se produce una variación en la cantidad de movimiento del carro. ¿Cuál es su duda? El momento lineal constante, porque como no nos indicaban ni masa ni velocidad, creíamos que a lo mejor eso como que no se podía deducir. No se puede deducir. En Falta realidad información. en realidad está en contra de lo que nos dicen. Porque un momento lineal constante indica que el cambio de momento lineal es 0. Por ejemplo, si un objeto se mantiene en reposo, ¿no tendría un movimiento lineal constante? Claro, o se mantiene a la misma velocidad, Claro. ¿cierto? En cambio, si yo le aplico un impulso es cuando ya cambia su momento lineal. Claro, al aplicarse el impulso y el hecho de que hay una fuerza acá, indica de que hay aceleración. Entonces, ya con tal de tener un objeto acelerado, hay un cambio de velocidad, lo que indica un cambio de momento lineal, y también tenemos la relación que nos dejó el viernes, que es muy importante, de que el impulso es igual al cambio de momento lineal. ¿Ya? Así que si hay impulso, hay cambio de momento. Si hay cambio de momento o hay cambio de velocidad, hay impulso. Así que en este caso sería la 2 y la 3. O sea, la respuesta D. Nos quedó bien. Sí. Ya, Eso. profe, esas eran nuestras dudas. Bueno, ¿tienen alguna Gracias. nada más? ¿Ninguna otra duda? No, No, así Ya, no. perfecto. Voy a pasar a otro grupo entonces. gracias, profe. Voy a dejar abierto por como 5 minutos más o menos. Ya, profe. Ya. Unos 10 minutos. Así que para que veamos la respuesta. Chao, chao. Hola, hola. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal, más o menos? Hola, ¿vamos bien? Estábamos haciendo una por una, pero yo tengo una duda en la 6. Estoy Ya. entre dos alternativas, entre la D y la E, porque es que sí, si existe una fuerza, significa que tiene que haber una aceleración, Ujú, porque si no la fuerza sería 0. claro. Pero lo que me complica es que no sé si el momento sería constante, porque si hay una aceleración, la velocidad varía, por ende no sería constante. Claro. Te respondiste sola, pues. Es que, no sé, Digo, soy... es así de simple en realidad. Como que... Mira, recomendación, la física es la ciencia de la naturaleza, del mundo normal, de las cosas que pasan y suceden en todo sentido. Así que si es que algo les parece intuitivo, generalmente está correcto en física.
¿ya? Tal vez ahí hay un error de cálculo, lo que sea, pero sigan su intuición. No, es importante eso en física. Entonces, dice que se ejerce una fuerza durante 5 segundos sobre un carro que se encontraba en reposo, o sea que empieza con velocidad cero, logrando que se desplace. O sea que si se desplaza, cambia la velocidad. La 1 dice, el carro adquiere un momento lineal constante. Que sea un momento lineal constante significa que el cambio de momento es cero, ¿cierto? Porque si la velocidad es constante, entonces no hay una diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. No hay diferencia entre el momento lineal final y el momento lineal inicial. Así que el cambio de momento va a ser cero. Pero nos dicen que hay una fuerza aplicada en un tiempo. Si es que hay una fuerza aplicada en un tiempo, eso es un impulso. Así que la 2 es, y la 3 es también. Porque no se les puede olvidar esta relación de acá, de que el impulso es igual al cambio de momento lineal. O sea que siempre que haya impulso, siempre que haya una fuerza actuando por un intervalo de tiempo, va a haber un cambio en la velocidad del objeto. ¿Ok? La velocidad nunca va a ser constante mientras hayan aceleraciones trabajando de por medio. Así que es la D, 2 y 3. ¿Se entiende? Profe, ¿cuánto tiempo falta? Quedan unos 5 minutos. Ah, ya. Gracias. ¿Por qué? No, ahora sí, podíamos haber terminado. Ah, no, sí, 5 minutos más, una cuestión así, y después nos juntamos todos y vemos la respuesta. Ah, ya. Gracias. Ah. Eso, pues, ¿alguna otra duda? Una duda con la 1. ¿Pueden subir hasta la 1 para que la resuelvan? Y ahí está bien, hablando, momento de impulso. ¿Cuál es tu duda, Vicente? ¿Puedes hablar o solo puedes escribir? Que la masa se multiplica por la, o sea, no, la masa por la distancia se multiplica, ¿cierto? Inicialmente. No, te estás confundiendo. Hay que tener cuidado ahí. O sea, me explicaron que la distancia se multiplica la distancia por la carga inicialmente, que era 10 por 30. 10 por No sé 30. si está bien. Que sería la B según el que me explicó. No, hay que Y luego con la cuidado ahí. magnitud se multiplica o sea, ¿cómo decirlo? El momento se multiplica con la magnitud repetida de los 4 segundos. Claro, no entiendo para dónde vas, pero eso no está correcto. Eso no está correcto. Ya. Vamos a ver por qué. Así que no, ¿Cuál sería la tranquilidad. correcta? Sí, aquí lo vamos a hacer rápido para que lo tengan claro. Ya tenemos un cuerpo de 10 kilos de masa, ¿cierto? Así que dibujemos acá nuestro cuerpo. Masa de 10 kilos. Bacán. Dice que se encuentra inicialmente en reposo, o sea que la velocidad inicial, en este caso, es 0 metros por segundo. Si comienza a moverse cambiando su rapidez a razón de 30 metros partido en segundo en cada segundo. Ese es un palabrerío impresionante y no tiene... Yo creo que está hecho para confundirlo, en realidad. Porque dice acá que son 30 metros partido en segundo cada segundo. Y esta cuestión es lo mismo que decir 30 metros partido en segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. O sea que aquí dice que está acelerando a 30 metros partido en segundo al cuadrado. Y después nos preguntan cuál es el módulo de la variación del momento del cuerpo. O sea que nos preguntan cuál es delta P. Después nos preguntan cuál es el impulso. ¿Cuál es I? Esas son las dos preguntas. Entonces, el delta P, vamos con delta P. Delta P, esto es masa por velocidad final, menos masa por velocidad inicial, ¿cierto? ¿Vamos bien acá? Como tenemos que la velocidad inicial es 0, podemos en verdad decir como que todo esto es 0, porque 0 por la masa va a dar 0, no importa. Pero nos vamos a tener acá de que entonces el cambio de momento es la masa por la velocidad final. Y solo eso. En este caso, porque la velocidad inicial es 0. Entonces, si la masa son 10 kilos, solo nos falta saber cuál es la velocidad final. ¿Y cuál es? ¿Alguien sabe? 120. 120, exacto. 120, porque
va acelerando a 30 metros por partido en segundo en cada segundo. Si pasan 4 segundos, entonces van a ser 30 por 4. O sea que va a ser 120. Y acá nos vamos a tener que el resultado final es 1200 kilogramos por metros por partido en segundo. Eso. Y ahora el impulso, tenemos que el impulso es la fuerza aplicada por un intervalo de tiempo, delta t. Si la fuerza acá, no sabemos cuál es la fuerza, pero sí podemos calcular la fuerza de acuerdo a la aceleración del objeto. Ya que por el segundo principio de Newton, tenemos de que la fuerza es masa por aceleración. Y si la masa son 10, y la aceleración son 30, vamos a tener entonces que la fuerza son 300 newtons. ¿Cierto? Tiene sentido, ¿cierto? Un objeto de 10 kilos está acelerando a 30 metros por segundo al cuadrado, o sea que la fuerza como neta, la fuerza total sobre el sistema, tiene que ser 300 newtons para que pueda moverse de esa manera. Entonces, vamos a tener acá que van a ser 300 newtons por el delta t, que es el intervalo de tiempo, que son 4 segundos. Estos son 1200 newtons por segundo. Y acá lo más curioso, por si no se dieron cuenta de que este resultado es lo mismo que esto, ¿ya? Y las unidades también coinciden. Kilogramos metros partido en segundo es lo mismo que newtons por segundo. Ahí pueden hacer el análisis dimensional si ustedes quieran. Y estos son iguales porque también lo vimos en esta ecuación, de que el impulso es igual al cambio de momento lineal. Así que podrían haber hecho trampa y decir, calculemos el impulso, ya sabemos con el cambio de momento, y se saltan todos unos cálculos que pueden ser casi necesarios. Pero al menos este ejercicio lo que intenta realizar es que se den cuenta a través de cálculos separados de que son la misma cuestión. ¿Ok? Así que la respuesta acá es la E, 1200 y 1200. ¿Se entiende? ¿Queda un poco más claro, Vicente? Entendí, gracias. Muchas gracias. Sí. No, si hay cualquier duda, pregunten. Ya es importante que resolvamos estas dudas. Si esta cuestión es solo empezar a unir los conceptos y ver cómo calzan. Sabemos de que el impulso es una fuerza aplicada en un tiempo, y esta ecuación de acá, que parece como tan insignificante, esta de acá, es súper potente porque dice que una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo implica, y es lo mismo que decir un cambio de velocidad, un cambio en la inercia del objeto. Entonces, ahí está la unión. Fuerza, aceleración, velocidad, impulso, momento lineal. Eso. Voy a ir a otro grupo ahora. ¿Tiene alguna otra duda? ¿Sugerencia? ¿No? Bueno. Nos vemos en un ratito más. Volví. Hola, profe. Hola. Somos una decepción para su ¿Por qué? Clase. No, nunca me decepcionarán, así que... Hasta llamamos un comodín que tampoco Sí. pudo. De verdad. Sí. A ver, ¿cuál es su duda? Me siento intrigado. Es que, no sé, estamos todos muy enredados y, por ejemplo, en mi caso yo es comprensible que esté enredado porque llegué tarde a la clase y pienso estudiar después, pero igual como que es bacán escuchar los ejercicios. Y como que estamos todos enredados y no sabemos nada, no sabemos qué hacer. Aquí. A ver, llegamos a una conclusión. En el 7. Sí. Sí, llegamos a la conclusión que ahí diga ella. ¿Cuál Ella es la es la conclusión? que sabe aquí. Ella es la líder. Ya, la líder Para del equipo. sacar la fuerza, necesitamos masa por aceleración. Ajá. ¿Y qué es lo que no podíamos sacar? Se me olvidó. Era velocidad. Velocidad. ¿Ya? O sea, ahora lo explico. Según yo, no sé si tenga que ver, pero que tendremos que ir como para atrás en el cuaderno y ver los ejercicios de MRU. No, por favor, no hagan eso. Es que nos Según yo. complicamos.
Ya, les voy a ayudar un Que, poquito. es que entendimos que hay que sacar el impulso. Entonces necesitamos la fuerza y la variación de tiempo. Pero Ajá. para sacar la fuerza tenemos que sacar la variación del momento. Y para sacar la variación del momento necesitamos la velocidad. Entonces ya ahí nos quedamos. Pucha, van bien. En realidad, si lo quieren hacer así, lo pueden hacer. Es que ese es el problema, que no, es que ¿De qué eso otra fuera forma se puede más hacer? fácil. pero Es que hay una manera más corta, pero sí, hay manera más eficiente. por favor. Porque nosotros ayuda. dijimos de que el impulso, si es que lo miramos en un gráfico, en realidad tenemos que observar un gráfico en específico, que es el gráfico de fuerza versus tiempo. ¿Cierto? Y ponte que la fuerza es una cuestión así. Entonces, el impulso es lo que está debajo de la curva. ¿Cierto? El área debajo de la curva. Pero el gráfico que tenemos acá no es una de fuerza versus tiempo, sino una de aceleración versus tiempo. Pero tenemos la suerte de que la aceleración y la fuerza se relacionan de una manera muy eficiente. De que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Cierto? Segundo principio de Newton. Pero no que era por velocidad. No, 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 no. No se No, puede hacer ese es el momento lineal. El momento lineal es masa por velocidad. La fuerza, la definición Entonces de ahí cambia. fuerza, que es el Ahí está. segundo principio de Newton, es masa por Ya, ya, aceleración. Masa por la aceleración. Por eso me sonaba raro. Ya. Entonces podemos como reescalar este gráfico y en vez de que sea de aceleración, que sea de fuerza, y acá este 4, que es la aceleración del objeto, podemos decir de que, y la aceleración máxima en este caso, la fuerza aplicada para que se mantenga a 4 metros por segundo al cuadrado, podemos calcularla fácilmente. Esto sería 5 por 4. Estos son 20 newtons. O sea que en vez de 4, podemos poner acá 20. O sea que para que alcance una aceleración de 4, necesita una fuerza de 20. ¿Ya? Ya. Ahora lo que tenemos que hacer Y ahora es tienen que sacar calcular el área bajo la curva. Sí, sacar el área bajo la curva, exacto. Y recuerden de que tienen 2 triángulos y un rectángulo. Así que espero que sepan sacar áreas de triángulo y de rectángulo. Sí, el triángulo, sí, sí, sí. Ya, perfecto. Eso es. Ya, profe. Veamos si por lo menos podemos sacar un área. Sí, Ya. oye, voy a cerrar la sala en nada, ya para que podamos revisar Ya. las preguntas. Así que, Ya. Por favor. eso. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a compartir. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve la guía o no? Alguien que me responda. Sí, profe. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Estamos todavía?
22 participantes. Deberían estar todos metidos ya. Así que vamos a revisar las preguntas rápidamente para que nos salgamos de las dudas. ¿Alguien tiene dudas con la 1? Pregunta Raquel, ¿cómo fue la primera? No. Que aquí lo que pedían, era, la pregunta acá es, ¿cuál es el cambio de momento lineal? ¿Y cuál es el impulso? La respuesta corta y sencilla es de que el impulso es igual al cambio de momento lineal, ¿cierto? Eso lo vimos en clase, lo vimos ahí en la pequeña exposición, de que está este teorema súper importante y fundamental de que el impulso es igual al cambio de momento. Entonces, con tal de calcular el impulso o calcular el cambio de momento, tenemos la pregunta lista, y ambas son iguales. Y podemos hacer un análisis de las preguntas y ser como ultra flash y nos damos cuenta de que la E es la única respuesta que coincide tanto con los valores de momento e impulso. Así que es la E. Me cuesta identificar las formas para cada problema. Ya, vamos a ver un ejercicio un poco más explícito para ver la resolución de la cuestión. Pero la 1 es eso, ¿ya? Podrían haberlo respondido de esta manera, con tal de reconocer de que el impulso y el cambio de momento son iguales, son idénticos en valor. Entonces la única respuesta viable eran las dos que fuesen iguales. Ahí como para que se la graneen un poquito. Ahora vamos con la 2. La 2 dice, un camión de 2.000 kilos de masa se mueve a 36 km por hora, choca con un árbol deteniéndose en 0,1 segundos. El módulo de la fuerza promedio del impacto es... Veamos cómo se resuelve esta cuestión. Este es una cuestión de impulso y cambio de momento. En realidad pueden usar cualquiera de las dos fórmulas Roxy. Ahora que lo preguntas y lo pienso mejor. Que cualquiera de las dos, como son equivalentes las dos fórmulas, la puedes aplicar. Solo que a veces te va a quedar más cómoda una y más cómoda otra, de acuerdo a las variables que te dan. Si te dan puras velocidades, mejor usar el cambio de momento. Pero si te dan fuerza y tiempo, en vez de usar mejor el impulso. Pero el valor va a ser el mismo siempre. Entonces, hagamos un dibujo. Tenemos acá un camión de 2.000 kilos, que se está moviendo a una velocidad de 36 kilómetros por hora, que es lo mismo que decir cuántos metros por segundo, porque siempre es importante trabajar en las unidades del sistema internacional. Serían 10. Si me equivoco, 10 metros por segundo. Entonces, choca con un árbol, se detiene en 0,1 segundos, ¿y cuál es el módulo de la fuerza promedio? ¿Ya? Aquí calculemos primero cuál va a ser el cambio de momento lineal. ¿Ya? Sabemos de que fue de 10 metros por segundo a 0, ¿cierto? O sea que el cambio de momento lineal sería masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. La velocidad final es 0, ¿cierto? Porque choca contra un árbol, así que no puede avanzar más que eso. Pero la velocidad inicial se la conocemos porque es 10. Así que el momento lineal total va a ser menos la masa, que son 2.000, por 10. Por 10. Esto sería menos 20.000. Menos 20.000, ¿qué? Las unidades eran kilogramos por metros por segundo. ¿Ya? Tenemos el cambio de momento. Y también tenemos, de nuevo, usando la relación de arriba, que es el teorema de impulso y cantidad de movimiento, tenemos que el impulso va a ser igual a menos 20.000. ¿Cierto? Porque el impulso es igual al cambio de momento lineal. Y el impulso también lo pueden escribir como la fuerza por el delta t. Si sabemos que el delta t es 0,1 segundos, entonces la fuerza, si es que despejamos todo, sería menos 20.000 partido en 0,1. Esto sería menos 200.000 newtons en X.
Porque aquí estamos trabajando en vectores. El hecho de que sea menos significa que la fuerza es negativa, significando de que está siendo aplicada hacia el otro lado, está desacelerando el camión. Pero aquí dice cuál es el módulo de la fuerza, así que tomamos como la parte positiva de esta cuestión, que sería la respuesta D, ya que es 2 por 10 elevado a 5, que eso equivale a 200.000 newtons. ¿Ok? Así que tenemos que la 1 es la E y la 2 es la D. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien. Qué bueno. Sigamos con la 6 y la 7. Vamos, ¿qué dice acá? Dice la 6, Javier ejerce una fuerza durante 5 segundos sobre un carro que se encontraba en reposo, logrando que se desplace. Respecto a la situación anterior y considerando el intervalo de tiempo mencionado, es correcto afirmar que 1. El carro adquiere un momento lineal constante. 2. Existe la aplicación de un impulso sobre el carro. Y 3. Se produce una variación en la cantidad del movimiento del carro. Aquí ya observándolo, simplemente la 1 y la 3 son como contraposiciones. ¿Ya? Son cosas que no son compatibles la uno con la otra. Porque el hecho de que haya una variación en la cantidad de movimiento indica que el momento lineal no puede ser constante. ¿Qué significa que el momento lineal sea constante? Significa que el delta P, ¿cierto? Que el cambio de momento lineal es 0. Porque la velocidad final y la velocidad inicial es la misma porque es constante. O sea que cuando restemos la velocidad inicial y la velocidad final nos va a quedar 0. Pero el hecho de que haya una variación de la cantidad de movimiento del carro indica de que el delta P va a ser igual a alguna cuestión. ¿Sí? Puede ser igual a 5, a 10, al número que ustedes quieran. Y también, usando de nuevo el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, tenemos esta igualdad de acá. O sea que siempre que haya impulso va a haber cambio de momento lineal, y siempre que hay cambio de momento lineal hay impulso. Y el impulso tiene que ver con la fuerza aplicada por intervalo de tiempo, y nos dan todas las condiciones en el enunciado para decir y afirmar de que hay un impulso, por lo que hay un cambio, una variación en la cantidad de movimiento. Así que la respuesta de la 6 es la D, de dado. ¿Cierto? Porque se ve, ahí está, se ve, ojalá que esté claro. Y en la 7, también vi a mucha gente con complicaciones en la 7, que el gráfico acá que nos presentan, nos preguntan sobre el impulso, y el gráfico que nos presentan es un gráfico de aceleración versus tiempo, el cual no nos sirve para reconocer el impulso, ya que el impulso es el área bajo la curva, pero ¿de qué gráfico? De un gráfico de fuerza versus tiempo. O sea, necesitamos un gráfico que tenga fuerza en la variable dependiente y tiempo en la independiente. Para dar una aceleración, pues, así que, ¿y cómo lo cambiamos en la cuestión? Bueno, por el segundo principio de Newton, nuestro buen amigo Newton. Oye, Newton nació en Navidad, por si acaso. Así que, dato freak. Tenemos de que la fuerza aplicada sobre el objeto es masa por aceleración. O sea que para que el objeto esté acelerando a 4 metros por segundo al cuadrado, tenemos que aplicarle una fuerza. ¿Y cuál es esta fuerza? Es 5, ¿cierto? Porque él pesa, tiene una masa de 5 kilos, 5 kilogramos, por la aceleración que esta es la aceleración máxima que va a tener, que es metros por segundo al cuadrado. O sea que la fuerza que estamos buscando acá es 20 newtons. O sea que nosotros podemos reproducir un gráfico bastante similar a este, lo podemos hacer acá abajito, ¿cierto? Que es de fuerza versus tiempo, y va a tener exactamente la misma forma, pero en vez de 4 tenemos 20. Acá, son minutos. Y este es el segundo. Serían 10, 20 y 25. Y este sería el gráfico. Es la misma cuestión, solo que como que lo reescalamos para que podamos utilizar los datos, porque no nos sirven acá los datos de aceleración, desgraciadamente, ¿ya? Sino los datos de fuerza. Y ahora es sencillo, el impulso va a ser el área bajo la curva de este gráfico, del modo que creamos. O sea que va a ser la suma, el impulso total va a ser la suma del área 1, del área 2 y del área 3. ¿Ya? El impulso va a ser igual a 1 más 2 más 3. ¿Esta área cuánto vale? El área del triángulo 1 es 10 por 20 partido en 2. El área del rectángulo 2 es 10 por 20. Y el área del rectángulo 3 es 5
por 20 partido en 2. Ojo que es 5 porque la base del triángulo es 5. Porque va desde los 20 segundos a los 25 segundos. Y la suma de estas tres áreas da 350 newtons por segundo. O sea que en la 7 la respuesta es la E. Así tenemos de nuevo en la 6 la D y en la 7 la E. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Consulta? Voy a asumir que eso es un no. Continuamos. Ahora con las últimas, la 3, la 12 y la 13, ¿cierto? Sí, la 12 y la 13. Ya, la 12 dice así, 3 cuerpos P, Q y R se mueven en la misma línea recta con rapideces constantes, donde R lo hace en sentido opuesto a P y Q. Aquí podemos dar un dibujo. Nuestra línea recta, vemos que este es P, este es Q y este es R. Entonces nosotros vamos a tener de que se mueven toda la misma recta con rapideces constantes y R lo hace en sentido opuesto. O sea que si P se mueve para acá y Q se mueve para acá, el R se mueve para ese lado. ¿Ok? Podemos también reconocer, o mejor como nombrar, podemos decir que este va a ser nuestro X, nuestro eje X, como para tener un sistema de coordenadas, un sistema que nos permite saber dónde están metidas estas cuestiones. Entonces, el cuerpo P tiene una masa con una masa M. Ahí lo van a ver acá, una masa M. Vamos a hacerle más P a la M. Una masa M, con rapidez de 3V, y el cuerpo Q tiene una masa de 2M, y rapidez V. Entonces, ¿cuáles de las siguientes expresiones para la masa y rapidez de R cumplen con la condición de que la cantidad de movimiento del sistema conformado por los tres cuerpos sea nula? O sea que la suma del momento del cuerpo P más el momento del cuerpo Q más el momento lineal del cuerpo R tiene que ser 0. Eso es lo que nos está preguntando. ¿Cuáles deben ser los valores de M, digo, de la masa y la velocidad de R para que esta cuestión nos dé 0? Esto es facilito. Vamos a reemplazar los términos. Sabemos de que el momento es masa por velocidad. O sea que el momento lineal del cuerpo P es M por 3V. El momento lineal de Q es 2M por V. Y el momento lineal de P es X. No sabemos cuál es lo que estamos buscando. Si es que arreglamos un poco esto va a ser igual a 3M por V más 2M por V más X igual a 0. Si es que sumamos estas dos cosas, vamos a ver que esto va a ser 5MV más X igual a 0. O sea que X tiene que ser igual a menos 5MV para que el momento lineal total del sistema sea 0. Ese menos 5 indica precisamente lo que está pasando con la velocidad, de que la velocidad es una velocidad negativa, ¿ya? Negativa en el sentido de que va en dirección opuesta a las otras velocidades. Así que, ¿cuál de las alternativas como que satisface esta condición, de que el momento lineal sea menos 5mv? Y la respuesta es la B, ¿ya? Con una masa de 5m y la velocidad de v, entonces cumple la condición de que la suma de todos los momentos lineales sea 0. ¿Ok? Este es uno un poco más de pensar, de craneársela. ¿Se entiende bien este ejercicio? Sé que aquí la respuesta sería B. La voy a anotar. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Ya, Sí. ya, okay. Y en la 13 dice, en un juego de pool, el taco golpea una bola de 200 gramos de masa que se encuentra en reposo. Ya nos están dando datos de una. ¿Ya? 200 gramos, esto es lo mismo que decir 0,2 kilos. Y se encuentra en reposo, lo que indica que la velocidad inicial es 0. La fuerza F ejercida por el taco es variable, lo que queda representado en el siguiente gráfico de fuerza en función del tiempo. Si se desprecian otras fuerzas externas sobre la bola, ¿qué rapidez adquiere esta después de ser golpeada? Y aquí también nos dicen, esto es impulso y momento lineal. El impulso lo podemos sacar directamente del gráfico de esta cuestión, ¿ya? Porque recuerden que el impulso va a ser el área bajo la curva en un gráfico de fuerza versus tiempo. No se calcula aparte. Que la velocidad, Aranza,
eso te refieres? O... Bueno. Digo, sí, podemos calcular la velocidad aparte, pero podemos utilizar los teoremas que conocemos y que aprendimos. O sea, al final, como la gracia de la IA, aplicar momento lineal e impulso. Así que el impulso acá es el área bajo la curva. Entonces, que sería la suma del área 1 y el área 2. ¿Ya? Puede ser 1 más 2. Y el área 1, ¿cuánto sería? Sería 0,2 por 4 partido en 2. Y la otra sería 0,4 por 4 partido en 2. Y si es que no me equivoco, esto sería un 0,4 más 0,8. Esto sería 1,2 newtons por segundo. Así que tenemos que el impulso del sistema, ¿cierto? Al golpear la bola, es de 1,2 newtons por segundo. Ese es el impulso. Y ahora también aplicando el teorema de impulso y cantidad de movimiento, tenemos de que el impulso es igual al cambio de momento lineal. ¿Cierto? Si es que reemplazamos los datos, vamos a tener que el impulso... no, pero expandamos esto un poco. El impulso es igual al momento... ¿Qué fue esto? Perdón mi toque. Entonces, el impulso es igual a el momento inicial menos... No, el momento final menos el momento inicial. O sea, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Nosotros sabemos de que la velocidad inicial es 0, así que este término de acá, chao, para la casa, 0. Así que si es que reemplazamos los datos en las ecuaciones que tenemos, vamos a tener que esto va a ser 1,2, ¿cierto? Esto vamos a ver que el impulso es 1,2, es igual a la masa, que son 0,2 kilos. Eso es un metro. No, el impulso es aplicado en todo, desde que, porque la fuerza, aunque, ponte cuál es la fuerza a los 0,1 segundos. ¿Ya? No hacer la fuerza como máxima, ¿cierto? Que son los 4, pero igual está siendo aplicada cierta fuerza. El impulso lo vamos a considerar porque el impulso es un poco más complicado que eso, porque en la universidad, si es que alguien lo ve, o sea, que hacer el impulso es una integral y es todo muy feo. Pero en este caso vamos a considerar que el impulso va a ser la acción de la fuerza no constante en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Así que va a ser desde que empieza la fuerza a que termina. Y la fuerza empieza en este caso a los 0. ¿Ok? Así que hay que considerar todo el tramo, de los 0 a los 0,6. Entonces, acá el impulso va a ser masa por velocidad final, y la velocidad final es la pregunta. Esta es la interrogante. Si es que despejamos la velocidad final, esto va a ser 1,2 partido en 0,2. Esto es igual a 6 metros partido en segundo. O sea que la velocidad final, luego del impulso del ¿cómo se llama? Del taco, sí, el taco, es de 6 metros partido en segundo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? Pero esto fue pura aplicación de las ecuaciones que aprendimos, ¿ya? Que fueron las ecuaciones de momento lineal y de impulso, y cómo se relacionan la una con la otra. A través de esas ecuaciones, si es que tienen una fuerza, pueden descubrir las velocidades, si tienen las velocidades, pueden descubrir las fuerzas. Así que esta es como la unión de dos mundos de cinemática y dinámica. Así que es súper útil y nos abre un poco más la mente. Entonces eso es todo, pues, chicos, chicas. Voy a hacer todo esto. Voy a dejar de compartir. Y eso es, pues. Nos vemos la otra semana. Espero que hayan aprendido. Cuídense harto. Y abríguense, que hace frío. No se enfermen. Adiós. Váyanse. Sean libres. Respiren.